Bendiciones a todos, bendiciones. El día de hoy vamos a demostrar que el jardín del Edén, el Gan Eden, está en el cielo, está en el tercer cielo para el Nuevo Testamento, y vamos a ver que en el texto hebreo de la Biblia también se menciona. También se menciona que el jardín del Edén está fuera de la tierra. Eso lo vamos a demostrar. Y sucede que también en la tradición judía se pensaba lo mismo. Se sabe que el jardín del Edén no estaba en la tierra. Eso es algo muy sabido incluso en la tradición judía. Pero vamos a observar entonces que en la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento el jardín del Edén, el paraíso, el paradison, está en el cielo. Aquí tenemos el texto hebreo de Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8. El texto hebreo dice: Vayitach Adonai Elohim Gan Be'eden Mikeden Vayasen Sham Et Hadam Asher Yatzar. Aquí el texto hebreo traduce que Adonai Elohim plantó un huerto, un jardín, huerto en Eden. En Eden. Eden es una localidad, es un lugar. El Eden no es exactamente el jardín, es más bien el jardín le pertenece al que en un jardín en Eden, es como que fue colocado un jardín en Eden. Y dice Mikeden. Aquí es donde muchas versiones han traducido al oriente, al este. Vamos a demostrar después que esta palabra Keden se refiere a la eternidad, a lo que es antes de todas las cosas, a ese concepto, entre comillas, de eternidad que los antiguos semitas tenían. En este caso, los semitas hebreos tenían un concepto de eternidad diferente al moderno. Para ellos eternidad era algo muy, pero muy remoto, algo antiquísimo, demasiado viejo. Pero eso lo vamos a demostrar más tarde, más adelante, donde la palabra Keden tiene el concepto de eterno en algunas versiones bíblicas. Aquí, entonces, lo que nos interesa es, aquí, atención, por favor, y quiero que le prestemos atención aquí a la palabra Gan. Gan. Esta palabra Gan, aquí, jardín, huerto, jardín, esta palabra Gan, donde dice que Adonai Elohim plantó un jardín, un huerto, un gan. Esta palabra gan, este sustantivo monosílabo, gan, jardín, huerto, fue reemplazado por las versiones griegas del Antiguo Testamento, reemplazado por el griego paradeison. Aquí donde dice Gan, donde dice que Adonai Elohim plantó un jardín, un gan, un huerto, allí las versiones griegas del Antiguo Testamento reemplazaron esa palabra hebrea, ese sustantivo hebreo gan, lo reemplazaron por el griego paradeison. Vamos a ver entonces aquí enseguida, quiero que ustedes observen en esta versión griega. Es una simple versión para que por lo menos observemos que aquí aparece el texto griego de Génesis capítulo 2, verso 8. Génesis capítulo 2, verso 8, que dice acá, pues aquí aparece en el texto griego donde dice jardín, que Dios había plantado un jardín. Aquí aparece un jardín, aparece paradison. Aquí se pueden dar cuenta que en Génesis capítulo 2, verso 8, en el texto griego, allí donde en el texto hebreo dice gan, dice huerto, jardín, gan, en el texto griego lo reemplazaron por la palabra paradeison, paraíso, paradeison. Y dice aquí que Dios plantó un jardín, dice paradeison en Eden, kata anatolás. Dice que plantó un paradison, un paraíso en Eden, sobre o desde Anatolás. Vamos a ver que esta palabra Anatolás, muy importante también, Anatolás, esta palabra Anatolás es la palabra griega que reemplazó a la palabra Keden, pero resulta que la palabra Anatolás se refiere
al lugar de donde sale el sol. Incluso en el texto griego podemos ver que el Keden es ese lugar de donde sale el sol. Es el concepto de lo más remoto, de lo más viejo, de lo que viene del cielo. Desde allá es la palabra Keden. Son vocabularios en la Biblia hebrea muy importantes, demasiado importantes. No se pueden pasar por alto. Aquí entonces, repito, vemos que en la versión griega del Antiguo Testamento reemplazó a la palabra hebrea, al sustantivo hebreo gan, jardín, huerto, lo reemplazó con el griego paradeison, paraíso. Vamos a ver ahora lo que dice el apóstol Pablo en el texto griego. Vamos a presentar un interlineal rápido acerca de una versión del doctor Francisco de la Cueva, una de las versiones que él suele tener. Simplemente para poder revisar el texto griego nada más, para demostrar aquí en pantalla. Y ahora sí, atención, pilas con esta información, porque estamos demostrando ya que en el Antiguo Testamento hebreo la palabra gan, jardín, huerto, fue reemplazada en las versiones griegas, fue reemplazada por el sustantivo griego paradeison, paraíso. Y atención a lo que aquí dice el apóstol Pablo, atención a lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2. Aquí es donde el apóstol Pablo claramente dice que el jardín del Edén, el paraíso, está en el tercer cielo. Dice aquí, segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2, dice Pablo que sabía de un hombre en Cristo antes, o sea, desde hace 14 años. No sabe si lo conoció en cuerpo o si fuera del cuerpo, él no lo sabe, dice que solamente Dios lo sabe. Y dice que fue arrebatado, el verso 2 sigue diciendo, fue arrebatado aquella persona, el tal, fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice el verso 2. El verso 3 sigue diciendo, y sé que el tal hombre, ese hombre, que no sabe si lo conoció en cuerpo o si aparte del cuerpo, que solamente Dios lo sabe, dice el verso 4 que ese hombre que fue arrebatado al tercer cielo, o sea, al paraíso, y oyó palabras inefables que no es permitido a un hombre hablar. Fue al tercer cielo. ¿Dónde es ese tercer cielo que dice el verso 4? El verso 4 dice que es el tercer cielo, que ese tercer cielo es el paraíso, el paradiso. El paradiso. Atención, aquí aparece paradiso, el paradiso. Y vemos que en el tercer cielo, según el apóstol Pablo, en el tercer cielo está el paraíso, el paraíso. Es interesante lo que también menciona la tradición judía. En la tradición judía se menciona que cuando una especie de justo o alguien que ha sido condenado a muerte ha sido en realidad considerado inocente, dice que si su compañero, su amigo culpable de pecado muere junto a él, dice que entonces este justo lo llevaría al jardín del Edén, ¿no? Que lo llevaría al jardín del Edén porque ese había sido considerado justo y ese culpable de muerte o ese pecador murió al lado de ese justo, entonces el justo puede llevárselo al jardín del Edén. Entonces, son cuestiones que en la tradición judía podemos también escuchar, leer, observar, para darnos cuenta que incluso en la tradición judía, como vamos a ver aquí en pantalla, en la tradición judía también se menciona que el jardín del Edén no es algo aquí en la tierra como tal. En la tradición judía vemos entonces que comparan el tema de la creación del Gehenna, el lugar del Gehenna y el Gan Eden. Al ver que aquí en la tradición judía, en Bereshit Rabbah, en este Midrash, en Bereshit Rabbah, al observar cómo se está comparando al jardín del Edén con el Gehenna, es suficiente para saber que son lugares fuera de la tierra, no están en la tierra, porque el Gehenna a por doquier, igual que el Sheol, para la tradición judía y también para la Biblia hebrea y también para los antiguos semitas, antiguos cananeos, el Sheol es inframundo, era un lugar fuera de la tierra, incluso, bueno, de hecho era en las profundidades de la tierra, en las raíces de las montañas, etcétera, ¿no? Hemos incluso hablado también muchas veces cómo las costas del sur de España eran consideradas el fin del mundo, las puertas del Hades, más allá del mar, algo que hemos dicho varias veces. Bueno, es lo que sucede
también en la tradición judía, aunque la tradición judía todavía conservaba el tema del inframundo, igual que los antiguos semitas, pero había muchísimas otras cosas que la tradición judía había olvidado de los antiguos semitas. Lógicamente, como toda cultura, cuando pasan los siglos, se adaptan a nuevas formas, a nuevos ritos, a nuevas costumbres, se van a olvidar de un montón de cosas de sus antepasados, de sus padres en épocas arcaicas. Pero bueno, seguimos entonces. Vamos otra vez aquí al texto hebreo de Génesis capítulo 2, verso 8. Hemos demostrado con facilidad, por ahora ya hemos demostrado con facilidad que por lo menos para la Biblia y en el Nuevo Testamento, en la tradición judía, y hago énfasis en el Nuevo Testamento, vemos que el jardín del Edén, ese Gan Eden, ese huerto, ese lugar está en el tercer cielo, para el Nuevo Testamento, para la tradición judía, y vamos a ver que para la Biblia hebrea también, porque mencionábamos que la palabra Kedem, aquí la palabra Kedem, esta palabra Kedem, ciertamente es un adverbio de lugar, se refiere a un punto cardinal, es la realidad, sí es cierto, pero es una palabra utilizada para referirse a antes de todas las cosas, para referirse a la eternidad. Y yo lo he dicho varias veces, la palabra eterno, esa palabra eternidad o eterno no existe en la Biblia hebrea. El concepto de eternidad o de eterno que tenían los antiguos semitas, antiguos cananeos, antiguos griegos, no era de algo que nunca en la vida se iba a acabar. Bueno, eso no lo sabemos nosotros tampoco, ¿no? Pero el concepto que ellos tenían de eternidad o de algo eterno es algo remoto, muy viejo, antiquísimo, demasiado tiempo. Y eso es Kedem. Kedem se refiere a antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Incluso vamos a ver enseguida como una prueba en el texto hebreo de que la palabra Kedem, esta palabra Kedem, que aquí hace función de complemento circunstancial de lugar, vamos a ver que la palabra Kedem también forma parte de una cadena constructa con la palabra Dios, Elohim. Dice aquí en el texto hebreo de Deuteronomio capítulo 33, verso 27, que dice, Meoná Elohe Kedem, Umitahat Serod Olam. Dice que cohabitación, refugio, Meoná, o sea, cohabitación, un tipo de refugio, es el Elohim de antes de todas las cosas, de eternidad. En muchas versiones ustedes van a ver que aquí en Deuteronomio capítulo 33, verso 27, en muchas versiones, revisen sus Biblias, revisen sus versiones y van a ver que aquí la palabra Kedem, en muchas de estas versiones, la palabra Kedem se refiere a eternidad, a algo eterno. Por supuesto, las traducciones, las versiones tuvieron que traducirlo como eterno o eternidad, lógicamente para una audiencia moderna con oídos y ojos modernos y no antiguos. Es entendible, pero aquí les estoy explicando un poco que la palabra Kedem es de este adverbio Kedem, se refiere a antes de todas las cosas y por eso muchas versiones han traducido aquí la palabra Kedem con el concepto de eternidad, porque ciertamente Kedem, esa palabra Kedem que aparece en el texto hebreo de Génesis capítulo 2, verso 8, para indicar que el jardín del Edén o del Eden fue plantado por Dios desde antes de todas las cosas, mi Kedem, desde la eternidad, entendiendo, y lo resalto, por favor, ¿no? Entendiendo que la palabra Kedem no se refiere a una eternidad de algo que, bueno, bajo los conceptos modernos, no, para nada, sino en mi Kedem, algo que es desde antes de todas las cosas, desde hace muchísimo tiempo, demasiado tiempo. Entonces, eso es lo que se menciona en el texto hebreo. Y atención también que esta prueba que vamos a escuchar a continuación, yo he resaltado acá de color celeste, espero se pueda notar, en el verso 6. Vamos a dar una prueba basándonos en el texto hebreo de Génesis capítulo 2 en el verso 6. Esta prueba es para demostrar que incluso en la misma Biblia hebrea ya se está haciendo énfasis de que este jardín del Edén o este Gan Eden no está en la tierra como tal, no es parte de la Eretz, no es parte de la tierra de Eretz, para nada, en absoluto. Fíjense que el verso 6 dice, Be'ed Yale min haaretz,
Vejishka et kol peneja Adama. Dice acá entonces que, ahora bien, dice acá, esto es una construcción de comentario. Ha interrumpido la narración hebrea dominada por Vajik Tol unos versos atrás. Se está explicando algo histórico, te está diciendo qué es lo que sucedía en el verso 6 y te dice, ahora bien, Be'er Yale Min Haaretz. Dice, ahora bien, un vapor subía, yale. Este verbo es importantísimo. Esta palabra yale, que es el verbo ala de la conjugación cal, el tiempo imperfecto yictol, es una conjugación verbal, por lo general futuro, pero en estos casos que interrumpen la narración o preceden a la narración, tienen una acción repetida, explican algo antes de volver a narrar, antes de volver a contar una historia narrativa a través de otras formas verbales vajictol. Bueno, aquí el texto hebreo, para no hacernos líos gramaticales, aquí el texto hebreo simplemente está diciendo que había un vapor, o sea, un vapor subía, yale, subía desde la Eret, desde la tierra, minka Aret, desde la tierra. Eso es importante porque está diciendo que había un vapor que subía desde la tierra, desde la Eret. Y luego dice, Bejishka et kol peneja Adama. Dice que y daba de beber a la superficie de la Adama. Aquí la palabra Adama cumple un rol distinto, un suelo, un terreno diferente al terreno al terreno de la tierra de la Eretz como tal. De hecho, se menciona en los Midrashim se menciona, incluso en Bereshit Rabbah, en el Midrash Bereshit Rabbah se menciona cómo algunos maestros o sabios de la época judía del primer siglo mencionaban en sus escritos que aquí Adán fue formado, como que sí fue formado más o menos de la Adamá, es decir, de una tierra donde se hacían sacrificios expiatorios del tipo de Yom HaKippurim o algo parecido. Es una cosa importantísima, no es como que era de la tierra del altar donde se hacían sacrificios, según algunos en los Midrashim de la tradición judía, por supuesto. Eso ya es interpretación de ellos, ¿verdad? Es una interpretación, pero ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo menciono? Porque aquí la palabra Adamá juega un rol distinto en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, juega un rol diferente al resto del contexto cuando ya salen. Aquí estamos hablando ya de un jardín del Edén, que no debemos olvidarnos en absoluto, que este tipo de cosmovisión de un jardín fuera de la tierra, de un lugar fuera de la tierra, tipo jardín, hermoso, un huerto, con árboles frutales, con una muy buena vida, mucha luz, mucha agua, etcétera. Esos conceptos de árboles de la vida, de jardines, de serpientes en el jardín, serpientes malas que quieren hacer muchas veces el mal o enseñar algún tipo de conocimiento negativo o un conocimiento diferente al Dios principal. Ese tipo de cosmovisiones era muy popular en esos días, en el mundo antiguo, era muy, pero muy popular. Entonces, eso también es otra indicación de que este Gan Eden, este jardín del Edén, no estaba en la tierra. Ya lo demostramos en el Nuevo Testamento, lo estamos demostrando aquí también en el texto hebreo de la Biblia, donde vemos que había un vapor que subía de la tierra y daba de beber en toda la superficie de la Adama. Y parece que aquí, bueno, no es que parece, es que el hombre, el primer Adán, fue formado desde la Adama, con polvo, desde la Adama. Lo he explicado varias veces. De hecho, hay un estudio acerca de eso que yo lo he hecho, que es el Adán celestial y el Adán terrenal, porque yo hago un estudio sobre los dos Adán mencionados en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, donde el apóstol Pablo dice que está escrito sobre los dos Adán, sobre el primero que es de la tierra y sobre el segundo que es del cielo. Pareciera que el apóstol Pablo se está inventando esa cita que nunca la vemos aquí en la Biblia, pero yo demuestro que el apóstol Pablo apela a una interpretación de la tradición judía respecto a Génesis 2, verso 7. Les sugiero ver ese video sobre el Adán terrenal y el Adán celestial que el apóstol Pablo menciona en la carta de los Corintios. Entonces, hay muchas cosas en este contexto que son complejas. Repito, el apóstol Pablo ya dice que el jardín del Edén, el paraíso, está en el tercer cielo.
Vemos que la tradición judía incluso lo compara con el Gehenna. Hay también casos de los justos que eran llevados al Gan Eden, es decir, no a la tierra, sino al Gan Eden. Repito, en los Midrashim, vimos en pantalla hace un momento cómo se compara al Gehenna con el Gan, con el jardín, y sabemos bien, a por doquier, en la tradición judía, el inframundo judío, que era el Gehenna, que era el Sheol, eran lugares que existían, quizás no en esta tierra física, fuera de la tierra, pero era un lugar que existía, ¿no? No era un mito para ellos, no era una leyenda, no era una simple creencia, era una realidad para ellos y más aún para los antiguos semitas. El creer en el Sheol, en el inframundo, era una locura, era una realidad viva. Entonces, no podemos ignorar que este tipo de sucesos, de cuestiones de un jardín, de unos árboles, de unas personas, de una serpiente, de un ser que quiere engañar o algo parecido, es muy popular en el mundo antiguo, incluso, y lo he dicho muchas veces, incluso desde las cuevas rupestres hemos visto ese tipo de representaciones, también en Egipto con Heliópolis, contra Apis, allí enrollándose en el árbol. Bueno, vemos varias representaciones en Egipto, por Sumeria, por Canaán, incluso en otras culturas ajenas a las del Mediterráneo. Es una cosa que debemos entender, que eran las mismas cosmovisiones y por algún motivo, por alguna razón, los semitas, los cananeos, entre ellos los semitas, me refiero a los hebreos, moabitas, edomitas, también en los cananeos, que son tomados como semitas también, los griegos, los hititas, bueno, un montón de culturas en esa época creían casi la misma cosa, tenían la misma cosmovisión de los cielos, de la tierra. De hecho, vamos a demostrar enseguida que los cielos o el cielo para el mundo antiguo eran las cumbres. Y eso es muy importante y hay que prestarle atención a lo que voy a mencionar enseguida, porque es muy importante saber que para el mundo antiguo, los cielos y el inframundo también, y lo he dicho ya en otros estudios donde incluso el filólogo Alberto Portland hace mención en una entrevista que le hacen en el programa Zona Historia, y vemos que el filólogo español Alberto Portland también hace mención del más allá, del inframundo para el mundo antiguo, fenicio, griego, que era en las costas del sur de España, pasando el estrecho de Gibraltar, etcétera, ¿no? Asimismo, en la Biblia hebrea y en las inscripciones antiguas y en todo lo que hemos estudiado en el mundo antiguo, sabemos que el cielo o uno de los cielos eran las cimas de las montañas, las cumbres de las montañas. Vamos a verlo eso enseguida para demostrar que el jardín del Edén para el mundo antiguo posiblemente se refería a una cumbre, a un lugar en el cielo que era una cumbre, una montaña en las cumbres más altas. Eso sucedía incluido con el tema de los montes sagros. Vamos a ver qué pasaba con el monte del Baal Zafón, en la cima, la cumbre del Baal Zafón. Vamos a demostrarlo enseguida para que ustedes sepan y entiendan también por qué la Biblia hebrea dice que había un camino que te llevaba al árbol de la vida. Porque para muchos puede ser extraño cómo es posible, cómo rayos puede suceder de que los de que aquí en la Biblia hebrea digan que supuestamente el jardín está en el cielo, pero ¿cómo es que hay un camino para el jardín del Edén? Hay un camino. Entonces mucha gente puede pensar que está en la tierra porque había un camino que te llevaba del jardín del Edén al árbol de la vida. La gente va a ver en las versiones bíblicas, en la Biblia va a leer y va a ver que hay un camino que te lleva al árbol de la vida, que está en el jardín del Edén. Por tanto, mucha gente puede pensar que estaba en la tierra y había un camino que te llevaba hacia allá. Pero resulta que para el mundo antiguo, repito, el cielo o los cielos eran las cumbres más altas, los nevados más altos, y ese era el cielo porque entrabas a un tipo de dimensión donde muy poca gente podía sobrevivir. Podías morirte por todo lo que sucedía en ese momento, tormentas, truenos. Era como entrar a otra dimensión, era casi imposible llegar a esos lugares, como sucede al día de hoy. Al día de hoy no entras a cualquier cima, no puedes llegar a la cúspide, a la cumbre, a la cima de cualquier montaña o nevado, no puedes llegar con facilidad. Así sucedía en el mundo antiguo.
Entonces, vamos a ver que esa es una de las respuestas para aquellas personas que puedan pensar de que, ok, si supuestamente el jardín del Edén, el Gan Eden, el jardín del Edén, el paraíso, está en el cielo, aunque ya lo vimos en el Nuevo Testamento, con claridad sí lo está, pero si supuestamente es así, ¿por qué la Biblia hebrea o por qué el Antiguo Testamento menciona un camino al árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén si supuestamente está en el cielo? ¿Cómo pueden existir animales en el cielo? Eso es muy normal en el mundo antiguo. Incluso en la literatura, en los textos ugaríticos, cananeos ugaríticos, vemos que en el cielo había animales y que los dioses, sobre todo el mismo dios del panteón cananeo, el Dagón, hace sacrificios en un banquete que hacen los dioses. Hace sacrificios de agradecimiento en el cielo con animales que habían en el cielo. Entonces, eso tenerlo presente, ¿eh? Porque el dios, él también estaba en el monte, en la montaña, en la montaña Casu, que es uno de los montes del dios Dagón, el dios El, que es el padre de los dioses cananeos, y que en la literatura ugarítica hace sacrificios en el cielo con animales que había en el cielo. Entonces, es muy normal que eso sucedía en el mundo antiguo. Miren aquí ustedes en pantalla tenemos, aquí, atención, entonces, estamos aquí demostrando que en el mundo antiguo, fenicio, cananeo, mesopotámico, griego, que de hecho tenían la misma cosmovisión, eran culturas con una misma base en cuanto a la cosmovisión, ritos, sacrificios, creencias, ritos de muerte y resurrección. Esas mismas culturas tenían también el mismo concepto de que las cumbres de las montañas más altas, de los nevados más altos, eran era el cielo como tal. Aquí ustedes van a observar, por ejemplo, vemos en la Teogonía de Siodo, aquí en pantalla tenemos la Teogonía de Siodo, dice, en primer lugar existió el caos, después Egea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo, la nevada cumbre del Olimpo. Vemos que aquí está hablando incluso del inicio de la creación, según la cosmovisión griega, y vemos que entre esos está mencionando que Gea, la de amplio pecho, es la sede, como la habitación siempre segura de todos los inmortales, se refiere a los dioses que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Entonces, vemos con claridad que para los antiguos griegos, y no me canso de decir que los griegos tienen la misma cosmovisión y la misma religión cananea, con características diferentes, pequeños rasgos diferentes, algunas tradiciones diferentes, un poco de las mitologías se puedan diferenciar un poquito, no mucho, pero la base es la misma para todo el resto de culturas del antiguo Mediterráneo, tanto oriental como occidental. Entonces, eran unos mismos conceptos, ¿no? Eso tenerlo presente y por eso presento aquí en pantalla literatura griega. Miren, acá tenemos en cambio, tenemos acá, por ejemplo, a la cumbre del Ida, donde también habitaban otro tipo de dioses, y aquí vemos también al Cronión, que es el nombre propio de Zeus, del dios Zeus, y habla acerca que es la deidad de las nubes sombrías, el que desde la cumbre del Ida, es una parte de una montaña alta, la cumbre del Ida, donde habitaban, la cantidad de deidades. Y miren lo que aparece acá, dice que desde allá, desde la cumbre, ve toda la Troya. Dice, el que desde la cumbre del Ida ve toda la Troya. Vamos a ver aquí enseguida, entonces, a continuación tenemos literatura cananea de la tradición ugarítica. Es literatura cananea según la tradición de Ugarit. Vemos en las tablillas ugaríticas acerca de la batalla, bueno, esto es después de la batalla que tuvo el dios Baal contra el dios Jam. Vemos que una vez ya se llama al dios de Creta, Kotaru, para que le edifique el dios artesano Kotaru, para que le edifique al dios Hadad Baal, este héroe, hijo del dios Dagón, el dios El, que me refiero al Hadad Baal, es hijo del dios El, del dios Dagón. Este Hadad Baal, tenemos aquí pues se le construye un palacio, una casa, y el que construye eso es el dios Kotar,
Y miren lo que aparece acá. Dice, una casa, Cotar, se refiere al dios Cotaru de Creta. Deprisa alza un palacio. Deprisa una casa has de construir. Deprisa has de alzar un palacio en las cumbres de Safón. En las cumbres de Safón. Safón o Zafón, tanto en la Biblia hebrea, pero también en la literatura ugarítica, la literatura de Cartago, en general cananea, ¿no? De todo el tipo de cananeos, sidonios, cartagineses, tirios, gente de Gebal o Biblos, el sur de España, por allá en lo que es Cádiz, Huelva, etc. Entonces, esas regiones donde los cananeos se asentaron, se sabía o se hablaba acerca de el monte Zafón o las cumbres del Zafón, que es la casa del dios Hadad Baal. Aquí tenemos que hablar de las cumbres del Zafón, y al hablar de las cumbres del Zafón se refiere a las cumbres de la casa del dios Hadad Baal. Este dios Hadad Baal, que incluso en la literatura mesopotámica era muy famoso, muy conocido, muere, resucita, batalla contra una serpiente Lotán, que en hebreo aparece como Leviatán. Repito, cosmovisiones idénticas con ritos de muerte y resurrección, ciclos agrícolas de muerte y resurrección idénticos, ¿no? Lo he dicho un montón de veces y a veces toca resaltarlos porque se pregunta bastante porque la Biblia hebrea se parece a tal literatura, por qué por allá se parece a otra cosa y por qué los cananeos tienen parecidos a los hebreos. Bueno, porque las cosmovisiones antiguas eran idénticas, vienen desde las épocas megalíticas y antes de ellos ya se venía construyendo un tipo de cosmovisión en casi todo el Mediterráneo. Y exagero un poco más, porque más allá del Mediterráneo también se han tenido esas mismas cosmovisiones que los antiguos semitas, cananeos, griegos arcaicos, tartesos, sumerios, asirios tenían, egipcios, todos ellos compartían la misma cosmovisión. Y eso sucedía también con el tema de las cumbres de las montañas, como es las cumbres del Zafón, ese lugar en una montaña, en una cumbre alta donde vivía el dios Baal Hadad, hijo del dios Dagón o dios El, que es la misma cosa para los cananeos. Entonces tenemos aquí que era la realidad para el mundo antiguo. Las cumbres de las montañas eran el cielo donde los dioses se asentaban y vivían. Acá tenemos al monte Parnaso, al monte Parnasos. Parnaso es el héroe epónimo de la montaña del Parnaso, consagrada al dios Apolo. Entonces estamos viendo acá que el Parnaso es la montaña del dios Apolo. Allí, en las grandes nevadas del Parnaso, es donde se movían las ninfas, entre otros seres, no quiero llamarles mágicos, pero seres divinos, ninfas, y donde, repito, estaba también la casa o el templo del dios Apolo, allí en el monte Parnaso. Día hay que reconocer que la nieve del Parnaso la utilizan los atenienses para esquiar, pero que en la antigüedad era algo infinitamente más importante. Allí vivía Apolo, allí vivían las musas, allí vivían toda una serie de genios de la naturaleza que asombraban a los griegos y les daba miedo acercarse a ellos.